Les pido por favor que abran sus Biblias en 2 Corintios 8. Segunda a los Corintios 8, versos 10 a 12. Segunda de Corintios 8, 10 a 12. Bien, vamos a leer este texto juntos, hermanos. Solo son unos versículos, los versos del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Dar para la causa de Cristo debería ser algo que de ninguna manera cause dolor, incomodidad, enojo, porque habiendo sido beneficiados con el don más grande de todos, hermanos, que es la salvación, el que ha sido beneficiado puede ahora corresponder con sus bienes en agradecimiento sincero para el ensanchamiento del reino de aquel a quien le debe no solo lo que posee terrenalmente, sino aún más la vida eterna. El tema de esta reflexión es: siempre hay oportunidad para la generosidad. Siempre hay oportunidad para la generosidad. Pensando acerca de esto, hermanos, viene a mi mente el terremoto del 2017. Fue una crisis en el país. Hubieron muchos lugares donde literalmente la gente lo perdió todo, ¿verdad? Incluso algunos seres queridos. Perder los bienes a veces es doloroso, pero no tanto como cuando se pierde un ser querido. Los bienes se pueden recuperar con la bendición de Dios, si es posible, pero un ser querido ya no. Tuvimos contacto con una comunidad en Oaxaca, ustedes recordarán, allá en Unión Hidalgo, y bueno, en ese momento hubo la oportunidad de que, aunque era muy lejos, la iglesia pudiese participar compartiendo víveres y compartiendo alguna otra ayuda, ¿verdad? Con algún tipo de ropita, cosas que se pudieran llevar a estas personas allá. Nosotros no conocíamos el lugar. Tuvimos contacto con algunas personas, nos dijeron: aquí la situación es muy grave, ¿verdad? Aquí el pueblo literalmente fue arrasado por el terremoto y necesitamos ayuda. Se hizo un llamado a la iglesia a compartir. Y bueno, la iglesia reunió el dinero suficiente para llevar muchas despensas. Se hicieron bolsas muy bien surtiditas, ¿verdad?, con despensa, y se juntó ropa, zapatitos y otras prendas en muy buen estado. Y la iglesia estuvo dispuesta, hermanos, a dar, lo cual fue de mucha bendición para la gente, que al llegar allá con los otros hermanos con quienes hicimos el viaje, que solo fuimos 3, hubo una recepción muy bonita de parte de la gente, lágrimas en los ojos de las personas y una profunda acción de gratitud, ¿verdad?, por lo que se les compartió, que fue en realidad poquito, en función de lo que, pues, obviamente en una situación así la gente necesita. Aún hubieron quienes dieron dinero para poder llevar a cabo el viaje. La gasolina, casetas,
de comer. Alguien nos preparó tortas, fruta, para que no nos detuviéramos, no siguiéramos de largo hasta allá. El viaje fue largo. Dios nos prosperó porque en el camino, aunque hubo un momento en que la policía estaba revisando vehículos, la camioneta donde íbamos iba prácticamente arrastrándose por el peso que llevaba. En el momento en que nos iban a revisar, algo pasó y los agentes de policía que estaban ahí nos dieron señas de que nos pasáramos para atender otro asunto que Dios hizo suscitar, de modo que a nosotros no nos afectara el paso, ¿verdad? Y nos dijeron, pásense, ni siquiera nos revisaron. Bueno, nos sorprendió todo eso, ¿verdad? La forma en cómo Dios actuó. Llegamos hasta allá, nos venimos al otro día y se cumplió el objetivo de ayudar. Hemos tenido la oportunidad de ayudar a hermanos en la iglesia, incluso a veces a gente fuera de la iglesia. Cuando viene alguien aquí, ¿verdad? Y dice que necesita ayuda, a veces aunque ponemos en tela de duda esa situación, ¿verdad? La iglesia siempre está dispuesta a ayudar, y aunque pues nunca les volvemos a ver, el objetivo no es condicionar, sino ayudar. Pero hemos ayudado a hermanos en la iglesia cuando están en cierta situación económica difícil, y hemos podido ser bendición a la gente, porque hemos aprendido, hermanos, lo que, en palabras de Pablo, al repetir lo que el Señor alguna vez enseñó, Pablo decía ahí en Hechos 20:35, que el Señor dijo lo siguiente: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar, dice Pablo, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ayudar no es algo que hacemos a fuerza, sino algo que sentimos en el corazón, que nos impulsa de manera sincera a compartir algo de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Dar un poco es mejor a no dar nada. Eso creo que lo entendemos. Y cuando tenemos lo suficiente para poder ayudar, para poder compartir, y somos generosos, en el corazón se siente la tranquilidad de que, hermanos, estamos haciendo algo que es natural en nosotros. No es antinatural, es natural. El ser generosos, el dar, el compartir. Entonces no hacemos algo a fuerza, hacemos algo que el corazón nos impulsa porque estamos convencidos de que es parte de la nueva persona que somos. ¿Puede usted imaginarse, mi hermano, que Dios hubiera estado indispuesto a darnos a su amado Hijo? ¿Se puede imaginar eso? Que Dios no hubiera querido dar el medio de nuestra salvación, que fue nuestro amado Salvador. ¿Se imagina? A mí me causa terror el solo pensarlo. No sé a usted, pero a mí sí. Me causa terror pensar, si Dios no me hubiera amado como me amó. Si Dios hubiera dicho, es tu problema, Marco, tú te metiste en eso, ve cómo le haces. No es mi situación, no es mi problema, es tuyo, arréglalo. Imagínense a Dios haciendo eso, diciendo eso o actuando así. Entonces a mí sí me causa terror el solo imaginar que Dios hubiera hecho algo así. Pero bendito sea mi Señor, hermanos, que no se negó a venir a buscarme y salvarme. No se negó. Sino que pese a mi situación espiritual y mi estado espiritual miserable, Dios tuvo compasión de mí, tomó mi mano con ternura y amor, mi mano sucia, mi mano asquerosa, y me atrajo a Él y me abrazó, me besó y me dijo con amor eterno, te he amado y prolongué sobre ti toda mi misericordia. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué bonito. Qué especial saber que Dios te amó, me amó de manera incondicional. Entonces, siendo que nosotros, hermanos, somos o hemos sido beneficiados con la
bondad de Dios, Él nos llama a nosotros, hermanos, entonces a hacer algo que tampoco debe ser a fuerza. Siempre debe ser del corazón, porque cuando hacemos algo que viene del corazón, eso bendice, ayuda. Eso que damos, aunque es por un tiempo limitado, ¿verdad? Porque si damos una despensita, si damos una ofrenda, si regalamos algo a alguien que lo necesita, dura un tiempo y se acabó. Pero lo que Dios nos dio es eterno. Lo que Él nos dio, hermanos, es eterno. Vamos a ver lo que el texto dice hoy en relación con estas cosas, ¿verdad? Porque, aunque, como dije desde un principio, el tema no es fácil, necesitamos aprender. Porque siempre va a haber oportunidad para reflejar a Cristo y para imitarlo, aún en este aspecto de la generosidad material. Dice el verso 10 entonces, y en esto, dice Pablo, doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, dice, desde el año pasado. Como vimos en el verso 8, Pablo no ordena. Pablo no ordena que los corintios den de sus recursos financieros para ayudar a los creyentes de Judea. No. Pablo fue muy cuidadoso, sabio y prudente para poder motivar a los corintios a asumir una actitud responsable frente a los creyentes en Judea. Y puso a los creyentes macedonios como ejemplo motivador para que los corintios pudieran pensar, bueno, sí, nosotros sabemos de los hermanos en Macedonia, no los conocemos, pero nos hemos enterado por las noticias que esa zona está, pero bien golpeada en todos los aspectos. Y no podemos ni imaginar cómo esos creyentes pueden sobrevivir ante la situación tan crítica que les toca que vivir permanentemente allá en esa región macedónica. Pablo entonces dice, hermanos, el objetivo de ponerles el ejemplo de los macedonios no es compararlos, no es decirles que ellos son mejores que ustedes o que ustedes son mejores que ellos. No es compararlos, es decirles, hermanos, si ellos pueden, ustedes también. Si ellos hicieron un esfuerzo, obviamente ustedes lo pueden hacer mejor. En ellos hubo una hermosa disposición para compartir aún sacrificialmente para los creyentes en Judea, por lo tanto ustedes también pueden, si quieren, determinar hacerlo. Ya que la relación entre él y los corintios se había restablecido, como ya sabemos, ahora Pablo siente la profunda necesidad, hermanos, la urgente necesidad de incentivar a sus hermanos a retomar un proyecto que se había quedado estancado. Vuelve a insistirles él a los creyentes que ellos no estaban obligados a dar. Acuérdese, esto de dar, de ayudar, de compartir, de compartir y de ser partícipes, de ayudar a otros, en el caso nuestro de sostener la obra de Dios, no es cosa de obligaciones. Pablo les recuerda eso a los corintios y dice, hermanos, el decirles las cosas de ninguna manera es un mensaje escondido diciéndoles, no, tienen que dar, porque es obligación de ustedes. No. Pablo dice, hermanos, no están obligados. Ya lo dije en el verso 8. No ordeno que hagan esto, no lo ordeno. Ahora dice que aquí en este verso 10, y en esto doy mi consejo. Porque como dije en su momento, hace 2 semanas atrás, ningún pastor, siguiendo el consejo de Pablo, puede ordenar en la iglesia cosas como esas, ¿verdad? Aquí todos dan. Aquí todos dan. No, hermanos, nunca se ha hecho eso. Gracias a Dios no tenemos necesidad de hacerlo, porque estamos convencidos de que el llamado de Dios es a la conciencia de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como parte de la obra local, ¿verdad? Es decir, yo voy a colaborar, voy a ser partícipe de algo que puedo otorgar a Dios, porque está en mi corazón hacerlo. Pero si en mi corazón no siento el deseo, si en mi corazón siento más bien pesar y me empiezo a pensar, se lo van a quedar, luego se lo están robando, luego mejor no de nada, ¿verdad? Porque Dios no quiere eso. Dios desea que nosotros decidamos con alegría, pero también decidamos de voluntad, con el corazón convencido, que nosotros podemos contribuir. Entonces, no asumimos una actitud de ordenar, porque el pastor en la iglesia no es ni un gerente, ni un jefe, ni el empresario. Si fuese así, sería otra la forma de trabajar, sería otra la forma de proceder y sería distinta la forma en que aquí se harían las cosas. Pero no es a fuerza, no es obligada la situación financiera de nadie. No.
Aquí es un asunto de voluntad y convencimiento personal. La relación entre el pastor y la iglesia está basada en las buenas relaciones, valga la redundancia, en la buena comunión que hay entre el pastor y la iglesia, donde el pastor procura enseñar con las escrituras, convencer, motivar, llegar a acuerdos y tratar de lograr que los miembros de la iglesia deseen, en ese sentido, responder voluntaria y convencidamente a todos los proyectos que se presentan, incluyendo el asunto financiero. Decir, sí, entendemos que es necesario, entendemos que esto se requiere, que esto se debe hacer. Como hemos dicho incansablemente, llevar a cabo proyectos en la iglesia requiere necesariamente recursos, ¿verdad? Requiere recursos. Si no pagáramos la luz ya nos la hubieran cortado, ¿verdad? Estaríamos ahorita cada quien con su celular ahí alumbrando, ¿verdad? Como si fuese un concierto, ahí alumbrando. Si no tuviéramos recursos, no pagaríamos el agua, ya nos la hubieran quitado, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin agua en el templo? ¿Verdad? ¿Qué haríamos? Hermanos, vamos a tener una comidita, pero pues ¿cómo le hacemos para calentarlo? Porque pues, no hay dinero para comprar gas, ¿verdad? Como le dije, todo lo que la iglesia efectúa y requiere para su funcionamiento requiere de recursos. Entonces, damos gracias a Dios porque hemos entendido eso y la mayoría de los hermanos podemos contribuir, podemos dar. Como decía alguien en la semana, y oía casualmente la oración, ¿verdad? Podemos meter la mano en el bolsillo y dar con amor, dar con esa actitud de disponibilidad, porque sabemos que se lo estamos dando al Señor. Y podemos confiar, ¿verdad?, en el manejo de las finanzas localmente, porque sabemos cómo funciona esto. Nunca hemos ocultado nada, nunca hemos tenido la necesidad de hacer cosas a escondidas ahí para que nadie se entere. No, hermanos, sí pasa en otras iglesias, lamentablemente, y por eso muchos cristianos están a veces asustados y llegan a las iglesias así, ¿no? Y oyen de dinero y más todavía, ¿no? Entonces, porque desgraciadamente eso así se da en otros lados. Y a veces con sabia razón, con justa razón, la gente dice, a ver qué dicen, ¿no? Ya están hablando de eso. Y casualmente vine hoy aquí. Bueno, entonces necesitamos pues comprender, hermanos, que este aspecto de las finanzas es un asunto necesario, y cuando nosotros nos disponemos a participar voluntaria y convencidamente, Dios bendice, como dice su palabra, ¿verdad?, lo que cada quien aporta. Debe haber un punto de acuerdo entre lo que el pastor propone y la iglesia, pero también entre los miembros de la iglesia, porque el pastor no es la iglesia, hermanos. No es la iglesia. El pastor solo es el responsable espiritual de ella. Y claro, también es miembro de la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Todos, cada uno de nosotros conformamos la iglesia Fuente de Agua Viva en esta colonia. Los que nos congregamos en este lugar. El pastor, hermanos, se puede morir, ¿verdad? Y la iglesia se va a quedar, ¿verdad? El pastor se puede decir, ¿saben qué, hermano? Me pongo en huelga y deja de venir, y la iglesia aquí va a estar. El pastor se puede ir de la iglesia a otro lado, ¿verdad? Y la iglesia se va a quedar, porque la iglesia son ustedes y yo soy parte de ella, ¿verdad? Entonces, basado en esta realidad bíblica y espiritual, hermanos, Pablo vuelve a decirles a los corintios que no está dando órdenes, no, solo está dando un consejo. Y como tal, los corintios pueden decidir si lo siguen o no. Pablo dice, les aconsejo, hermanos, que aquel proyecto que tenían desde el año pasado y que lo estaban efectuando, lo retomen, hermanos. Miren, los hermanitos allá, ¿desde cuándo ustedes tenían ese proyecto en marcha y lo suspendieron por todos estos problemas que se dieron en la iglesia? Problemas que impidieron que la iglesia de los Corintios pudiese llevar a término este asunto y decir, ahora hay que llevarlo allá. Nombremos una comisión, ¿verdad? Como cuando dijéramos, ¿quiénes van a Oaxaca? Dijeron, pues que vayan los hermanos, vamos, nos fuimos 3 hermanos. Vamos, no podemos ir toda la iglesia, ¿verdad? Pero pues pudimos ir algunos y llevamos a nombre del Señor y la iglesia la ayuda, y fue de mucha bendición. La iglesia de los Corintios pudo haber dicho, bueno, la reunimos, ahora nombramos a fulano, a mengano y a perengano y váyanse, ¿verdad? Llévenla y díganles, hermanos, los amamos mucho, este es con todo nuestro corazón, y que sea de bendición. Pero Pablo dice, bueno,
Ustedes lo empezaron a hacer. Decidieron que querían llevar a cabo una junta económica, pero ese asunto de juntar los recursos se quedó truncado, ¿verdad? Pablo solo da el consejo. Ellos, los corintios, deciden si lo querían hacer o no. Pero Pablo, anticipado por el Espíritu de Dios, de que los corintios sí van a desear seguir con el proyecto, entonces dice, porque esto les conviene a ustedes. Les conviene que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Desde el año pasado. Y la expresión desde que usa Pablo les recuerda a los corintios que eso se quedó postergado. Que mientras ellos estaban en sus conflictos internos locales y en sus pleitos contra Pablo, el tiempo pasó y ese recurso económico, tal vez la ayuda material, la ropita, los zapatitos, qué sé yo que habían juntado los corintios, aparte de los recursos financieros, todo lo que se había juntado estaba ya amontonado en una bodega. Y los hermanitos en Judea, pues aguantando hambre, hermanos, ¿sí? Aguantando hambre. Orando y diciendo, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y la ayuda ya guardada en una bodega, ¿verdad? Porque los hermanos estaban en sus pleitos locales. Es conveniente, dice Pablo, para ustedes. Ahora, ¿por qué les dice Pablo que les conviene a ellos? Hay algo, hermanos, que todos debemos aprender, reforzar o, en todo caso, reactivar en nuestro corazón en relación con lo que Pablo está diciendo acá también. Para nosotros esto debe estar claro igualmente. Nosotros, hermanos, ya no vivimos para nosotros. Ya no. Ya no vivimos para nosotros. Antes vivíamos centralizados en nuestra propia persona. Egoístamente éramos de la idea aquella de yo antes, yo ahora y yo después. El yo reinaba en nuestro corazón. Lo que a mí me interesaba, lo que a mí me gustaba, lo que a mí me beneficiaba, lo que a mí. Todo era centrado en mi persona. Pablo dice, ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Ya no. La vida anterior se quedó. Pablo había dicho, o ya dijo en el capítulo 5, en el verso 15 de esta segunda carta, dice Pablo, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros, hermanos, somos imitadores de Cristo. ¿Se acuerda? Nosotros imitamos a Cristo. Entonces, ¿ya no imita a su hermano? Sí, también. Pablo en la primera carta, en el capítulo 11, les dijo a sus hermanos, imítenme a mí. Imítenme a mí. Sí imitamos a nuestros hermanos en las cosas buenas que tienen, porque todos tenemos cosas que podemos imitar unos y otros. Pero Pablo habla aquí de imitar a Cristo específicamente en este sentido. Somos imitadores del Señor, como ya vimos en el verso 9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando Pablo les dice a los corintios que ellos también pueden ayudar con sus recursos, no les está diciendo, hermanos, algo que es imposible hacer. No. Les está hablando de cosas que ellos sí pueden hacer. Pablo conoce a la iglesia corintia. Estuvo ahí. Sabe cómo funciona ahí, cómo es la ciudad, cómo es la iglesia, cómo está constituida la iglesia y de qué tipo de personas está constituida esa iglesia de los corintios. Les está recordando que de igual manera que ellos han sido beneficiados eternamente con el sacrificio de Cristo, quien ahora era su Señor, así también ellos podían obedientemente imitar a su Señor beneficiando a sus hermanos con sus bienes pasajeros. Aquellos que tenían necesidad podían ser bendecidos con los bienes momentáneos, temporales, que los corintios podían compartir con ellos. Lo cual debía ser, si lo hicieran, debería ser una muestra visible de que estos corintios habían nacido de nuevo y además que eran hijos de ese Dios generoso y bueno. Hijos de un Dios generoso y bueno. Los corintios lo sabían, igual que usted y yo. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo es el Dios al que usted viene a adorar aquí? ¿Será tacaño? ¿Codo? ¿Será Dios de esos que no da nada? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Para usted, ¿cómo es Dios? Porque puede que para algunos, y espero que no haya gente que piense así aquí, porque para algunos creyentes Dios sí me da la vida, eso, pero pues yo tengo que trabajar, sudar, para poder ganarme el dinero y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios, a mí no.
Esa es la forma de pensar de muchos, aún cristianos, ¿verdad?, que creen que Dios no se mete en esos asuntos. Él me da la vida y yo tengo que ver cómo me las arreglo, ¿verdad? Es una mala teología, es una mala concepción de las Escrituras, ¿verdad? Es una forma equivocada de entender a Dios, el Dios generoso, que dice la Escritura que deja caer su sol sobre ¿quiénes? ¿Se acuerda? Dice sobre justos e injustos, y que hace salir su aire, ¿verdad?, sobre ¿quiénes? Sobre buenos y malos, ¿verdad? Su lluvia, todo lo hace Dios. Y mire, Dios no hace separación entre el que lo conoce y no lo conoce, parejo para todos, parejo. Esta semana estuvo temblando, ¿se enteró? Yo no, hasta que oí en las noticias que estuvo temblando, yo ni me enteré. Cuando tiemble le digo, gracias Señor por mecerme un poquito. Gracias. Hasta eso se ocupa el Señor, de agarrar a Marco Tulio y mecerlo. Ay, qué rico se siente, ¿verdad? Dios hace todo eso, hermano, para nosotros, y lo hace con todo amor. Se ocupa de nuestra vida. Él le dejó abrir los ojos cada día de esta semana que concluyó ayer, ¿verdad? Y lo dejó cerrar sus ojitos al final del día. ¿Qué vivió en el día? ¿Qué experiencias tuvo en el día? El solo hecho de abrir los ojos ya fue una forma extraordinaria de la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que pagar por la vida? Nada, es gratis. El aire que Dios nos da es gratis. La lluvia que ha estado cayendo incansablemente es gratis, hermanos. Es gratis. ¿Se acuerdan los días que no llovió al principio? Que estábamos bien afligidos, ¿verdad? Se está secando todo, se están muriendo las siembras, todo se está echando a perder. Señor, Señor, ¿qué le pedimos? Mándanos un chorrito de agua, Señor. Y Dios mandó cataratas. Nosotros dijimos, gracias Dios, gracias. Hubo quien dijo, gracias Tlaloc. Bueno, pero nosotros damos gracias a Dios, porque Dios es el dador de toda cosa buena, dice Santiago. Dios es el dador de toda cosa buena. Entonces, ¿es bueno nuestro Dios, hermanos? ¿Es generoso? Nosotros también debemos recordar estas cosas siempre. Aprender, reforzar en nuestro corazón que somos hijos de un Dios bueno y generoso. Como Cristo le dijo al rico, ahí en Lucas 18, porque este hombre se acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo en el verso 19 de Lucas 18, ¿por qué me llamas bueno? Y luego le dijo, ninguno es bueno sino solo Dios. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Hermano, ¿para usted es bueno Dios? ¿Es bueno de verdad? ¿Lo dice con convencimiento? Ay, pastor, ya me metió la duda. ya me puso a dudar, pastor. ¿Es bueno Dios, hermanos? Amén, hermanos, es bueno. Como le he dicho tantas veces, y mire, seré disco rayado, pero a unos frijoles que usted desprecia, se los dio Dios. Esos frijolitos ricos, ¿verdad?, que se sirve todos los días, con unos huevitos revueltos, estrellados, Dios se los dio. Esas tortillitas que usted se calienta y son ricas así, medias doraditas, Dios se las dio. Dios le dio la salud, Dios deja que su cerebro funcione. La semana pasada, decían, una de mis sobrinas entró a una cirugía con láser, ¿verdad? Más fácil, incluso médicamente hablando, de un asunto por ahí. Una cirugía no tan riesgosa y se complicó. Estuvo muerta 4 minutos. Los médicos hicieron todo lo que pudieron reanimarla de nuevo. La tuvieron que llevar a un hospital como el IMSS aquí, para que la atendieran porque la situación se salió de control, no sé por qué. Ahora están preocupados porque tiene algunas fallas neuronales. Entonces, dijo, hermanos, el que mi cabecita funcione, ¿verdad? El que a pesar de todo, hermanos, yo pueda ir, venir, hacer, etcétera, etcétera,
¿No es bondad de Dios? ¿No es misericordia de Dios, hermano, que usted pueda ir a trabajar y regresar? Que usted vea a sus hijos ir y venir, que vea todas estas cosas extraordinarias. Mire, la vista es algo tan importante y usted lo sabe. Tenemos buenos ojos todavía funcionando y algunos tal vez ya un poco enfermitos, pero Dios nos regala todo esto, el hecho de ver, sentir. Le decía a mi esposa ayer, íbamos ahí, empezó a caer la lluvia y luego pues antes solía yo quejarme mucho, era quejoso de todo, que porque llovía, que porque no llovía, que porque hace mucho aire, porque no hace aire, porque esto y lo otro, y todo era una queja ingrata de mi parte. Pero llegó el día en que tuve que aprender a darle gracias a Dios, ¿no? Por todo. Como la Biblia dice, ¿a poco no dice la Biblia, den gracias por todo? ¿No? Algunos interpretan y dicen, den gracias por lo que les gusta. ¿No? Den gracias por lo que les hace felices y les da placer. Lo que no den gracias. Así interpretan algunos la Escritura. Pero la Biblia dice, den gracias por todo. ¿Por qué me llamas bueno?, dice el Señor. Usted y yo, cada uno de nosotros tenemos el sagrado deber, hermanos, de imitar a Cristo, de ser una copia de Él aquí en este mundo. Y esta imitación que debemos ser de Él también incluye la disposición a dar, a ser generosos, compartir de lo que tenemos, ya sea alguna persona en necesidad cerca de nosotros, en algún lado o aquí en nuestra congregación, que requiera la ayuda nuestra, o en todo caso, o la obra de Dios, ¿verdad? La obra de Dios, o ambas, de ser posible. Y decirle esto, hermanos, no es querer que usted se haga pobre para que la obra de Dios se haga rica. No es que usted se quede en la miseria porque otros tengan en abundancia. De ninguna manera, hermanos. No es esa la razón de decir las cosas. Usted no debe darlo todo, no. Es más, la Biblia nos enseña otras cosas. Entonces, no le estoy diciendo que debe dar todo, pero sí estoy diciendo que podemos dar un poco si así queremos. Nadie es tan pobre que no pueda dar un poco si lo desea hacer. Como los creyentes macedonios, ¿verdad?, que ya leímos acá, como la viuda pobre de Marcos 12, que echó las únicas 2 moneditas que traía y decidió echarlas en las ofrendas para Dios. O como Esteban en la Biblia, que tenía una propiedad y la vendió para traer el dinero a los pies de los apóstoles y que repartiera. O como los creyentes de Hechos 2, que vendían sus propiedades y traían todo a los pies de los apóstoles para poder repartirlo entre las personas que lo requirieran. ¿Sí? Esas son posibilidades. Entonces, todo esto que Pablo dice a los corintios, les dice Pablo, todo esto se los digo y por eso les digo que les conviene. Y necesitan aprender esto, porque la bendición al dar no es para quien recibe, sino para quien otorga. Y hermanos, recordemos que un día nuestro Señor también, cuando estemos delante de Él, delante del Padre y de sus santos ángeles, de acuerdo a Mateo 25, 34 al 40, va a decir: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por eso, dice Pablo, nos conviene. Porque cuando usted y yo hacemos algo para ayudar a alguien, a la obra de Dios, lo que sea, se lo estamos dando al Señor. Y Él, hermano, no lo escribe en hielo, ¿sí? Él no lo registra en el hielo. Él lo registra con su sangre, ¿sí?
Él lo registra con su sangre y un día va a decir lo que acabamos de leer en Mateo 25. Verso 11, Pablo dice: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. La intención de los corintios había sido correcta, hermanos, de acuerdo a Pablo, desde el año pasado. Y como ya sabemos, esa intención se había quedado truncada por los conflictos que había en la iglesia y que habían hecho desestimar de parte de los corintios la necesidad de sus hermanos allá en Judea y centrarse en ellos atendiendo sus tonterías, atendiendo sus necedades, atendiendo sus irresponsabilidades, atendiendo sus conflictos de carnalidad. Eso los había entretenido y habían desperdiciado la oportunidad de hacer felices, de bendecir a otros con lo que estaba allí. Como les dije, ahí se quedó, guardado. Alguien tuvo la gentileza de agarrarlo y llevarlo a la bodeguita y ponerle candado y decir ahí que se quede guardado. Y se quedó ahí. Ahora Pablo les está recordando y dice: hermanos, les conviene, ya lo empezaron a hacer. Hermanos, pónganse en la tarea de continuar con eso, porque eso le agrada al Señor. Aunque no lo diga explícitamente, Pablo, es muy probable que la ofrenda que se había iniciado a recolectar en la iglesia corintia el año anterior estuviera ahí. El texto no lo dice, pero estamos tratando de pensar que esto se hubiera dado. No se había enviado a tiempo, y además de colectar lo que se habían propuesto, porque tal vez se propusieron juntar una cantidad X, esa ayuda se quedó ahí. Pablo les aconseja que, como quisieron hacerlo en el pasado, ahora también lo hagan en el presente. Como lo quisieron hacer, dice Pablo, desde el año anterior, terminen de hacerlo y lo hagan pronto. Las necesidades de los creyentes en Judea seguían esperando ser atendidas. Seguían esperando ser atendidas. Ya sabemos que las finanzas corintias eran por mucho superiores a los de los creyentes en Macedonia, hermanos. Eran superiores, mejores. Así que si ellos decidían dar continuidad a ese proyecto de ayuda, entonces no había ninguna razón para no hacerlo. Dice Pablo: solo falta la decisión voluntaria de ustedes. Solo falta eso. Es así de chiquito el esfuerzo que tienen que hacer para decir: sigamos. Porque tienen los recursos, pueden hacerlo. Falta la disposición de su corazoncito, mis hermanos queridos. Yo pensaría que así les dice Pablo. Solo falta esa disposición. Y yo digo, hermanos, no sería justo quedarnos con deseos de ayudar a alguien cuando vemos en necesidad, o ayudar la obra de Dios, cuando vemos que se requiere, porque aquí no somos millonarios, no lo somos. Así es que cuando usted da, y lo hace con generosidad, lo que usted da, Dios dice: esto huele rico, como a la viuda de Marcos 12. ¿Se acuerda? Él estaba viendo lo que hacía a todos. Y él dijo claramente: esta viuda echó más que todos, porque esos echaban de lo que les sobra. ¿Sí? Pero esto, dice el Señor, esta mujer echó de todo su corazón, porque echó todo su sustento. Todo su sustento. Entonces, los creyentes en Macedonia estuvieron prontos a querer ayudar cuando se enteraron de la necesidad de sus hermanos. Y si los corintios estaban financieramente mejores que los macedonios, entonces, hermanos, estos corintios debían mover su corazón a decir: lo vamos a hacer. Si estos hermanitos tan pobres, con tantas crisis, fueron capaces de ser generosos, nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Estuvieron prontos, dice Pablo, a querer. Y estas palabras, prontos a querer, y hace referencia a los corintios en el impulso primero, del año pasado. Estuvieron prontos a querer. Esta expresión, prontos a querer, se puede traducir como gran deseo. Gran deseo. Es decir, que los corintios estaban absolutamente entusiasmados al principio, emocionados y completamente llenos de gozo ante la oportunidad de ayudar a sus hermanos en Judea. Ahora, ellos, los corintios, sabían por experiencia propia que una buena intención, hermanos, había sido buena al principio,
Pero la sola intención, sin la acción necesaria para que se haga realidad, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Mientras las intenciones no se realizan, mientras no se llevan a cabo, hermanos, no tienen ningún valor, ¿verdad? Ningún valor. Tal vez al principio lo tiene porque está la idea, está la disposición. Dice, tengo las ganas, tengo el deseo, ya sé a quién, y empieza a planear. Pero hasta que esa persona, esas personas, o lo que sea, o quien sea, que no recibe el beneficio de lo que usted puede dar, no lo tiene, la intención, hermano, no sirve de nada. De nada. De nada. Yo le pregunto si alguna vez usted ha tenido alguna buena intención, pero no la ha concretado. Todos, yo creo que sí, todos, y perdone si lo estoy involucrando en esto, tal vez usted diga, no, pastor, yo soy la excepción, yo todo lo que ofrezco lo cumplo, yo todo lo que digo lo hago, yo todos mis planes los concreto, yo todo lo que empiezo lo termino. Bueno, amén por usted, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero la mayoría de los seres humanos muchas veces no cumplimos muchas cosas. Nuestra intención fue buena, sí, Dios lo sabe, y lo digo así, con respeto al nombre de Dios. Dios sabe que mi intención fue buena, pero no se pudo llevar a cabo. Algo sucedió y me quedé con la ayuda en la mano. Bueno, qué bueno que eso sucedió, ¿verdad? No fue culpa suya, no tuvo usted nada que ver en que eso no se llevara a cabo. Pero cuando tenemos la intención, está la persona ahí, o el objeto de nuestra intención está ahí, y no lo llevamos a cabo por pereza, desidia, dureza de corazón, ¿verdad? Lo diríamos de otra forma. Bueno, hermano, entonces eso es terrible. Eso es terrible. Porque así como Dios dice que a Él no le hagamos promesas y no las cumplamos, entre nosotros tampoco debemos hacer promesas. Y más aún cuando le decimos a alguien, mira, no te preocupes, yo, y esa persona se queda así, esperando, ¿verdad? Emocionada, y nunca llegó, nunca llegó. De nuevo le pregunto, ¿ha tenido usted alguna buena intención sin concretar? Pues siento decirle que esa intención no sirvió de nada, de nada. Si no la realizó, si no la llevó a cabo, no sirvió de nada. Como la hermanita que le platiqué hace 2 semanas, ¿se acuerda? Me decía, ay, pastor, es que lo veo con frío. Sí, hermana, tengo frío y canijo. Esos fríos canijos. Ay, es que tengo ahí, es que no está nueva, pastor, y usted es el pastor. Pues, ya decía por dentro, ay, hermana, quítese la pena y démela, ¿no? Porque la necesito. Me regresaba yo al seminario sin chamarra. La otra semana me veía otra vez, estoy encogido de frío, me volví a decir lo mismo, pues no me la dio, y nunca me la dio. Entonces digo, uno puede pensar eso, ¿no? Ay, pobrecito el hermano, ay, pobrecita la hermana, ay, esto, ay, lo otro. Pero si usted solo se queda en ay, pues como dice Santiago, dile al hermano, Dios te bendiga, hermano, ahí ves cómo te calientas, pero esta chamarra no te la doy. Eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, uno debe tratar, hermanos, de que la intención se vuelva realidad. Pablo les dice a los corintios que si bien habían estado muy entusiasmados con el proyecto de ayudar a sus hermanos al principio en Judea, y se había iniciado la colecta para los hermanos en Judea, Pablo dice, ¿qué les impide retomar el proyecto y llevarlo a cabo ahora? ¿Qué les impide? Háganlo, dice Pablo, con el mismo entusiasmo con el que lo estaban haciendo el año pasado. Háganlo, realícenlo, conclúyanlo, no se queden con las ganas. Ellos tenían los medios, eso era innegable. Ahora pues era el momento de dar, el momento de llevar las cosas y proporcionárselas a aquellos que todavía lo necesitaban, porque sin duda alguna tenían los medios para hacerlo, como dice al final el verso 11. Termina Pablo diciendo en el verso 2 entonces, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. La versión Dios habla hoy traduce este verso 12 así: porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Y luego dice, Dios no pide lo que uno no tiene. Me gusta cómo traduce el verso 12 la versión Dios habla hoy. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Hay un punto ahí.
Y luego dice, Dios no pide lo que uno no tiene. Así de sencillo es el asunto con Dios. ¿Recuerda lo que dice 2 Corintios 9:7? Le pregunto porque todos los domingos lo repetimos aquí. ¿Verdad? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, una regla que la Biblia enseña es que si uno tiene mucho, debe dar mucho, pero si uno tiene poco, debe dar poco. Así es, esa es la regla que enseña el Nuevo Testamento. Aún el Nuevo Testamento tampoco enseña porcentajes. No lo enseña, hermanos. Pero sí pone ejemplos de creyentes que dieron todo. Y creyentes que dieron con generosidad a la obra de Dios, ¿verdad? Como a la viuda de Lucas 12, como los creyentes de la iglesia naciente en Jerusalén, que vendían sus cosas y las repartían entre los pobres, etcétera. Hay ejemplos en la Biblia de gente que lo dio todo. Recuerde, insisto en el punto porque quiero que esto quede siempre bien claro, Dios no le está exigiendo nada a usted. No le está exigiendo nada. No le está diciendo tienes que dar, te mando que des. No, de ninguna manera. Pero sí nos enseña para que sabiendo la verdad tomemos decisiones y decisiones que le agraden a Él, porque la generosidad de cada uno de nosotros, hermanos, debe tener una intención, una motivación. Y la intención, la motivación en nosotros no es que Dios nos bendiga. Doy para que Dios me bendiga. Señor, mira. Echa el rollo de billetes ahí. Señor, No. No es para que Dios me bendiga, o aún peor, para que un día Dios me lo devuelva. No, hermanos. No, yo no doy para que un día Dios me lo devuelva. Antes, algunos de ustedes se acordarán de un canto que antes se cantaba en las iglesias de la ofrenda. Y si yo le doy $1 a Dios, Dios me da 2, ¿verdad? Entonces le voy a dar 10 para que me dé 20, ¿verdad? O le voy a dar 100 para que me devuelva 200. ¿verdad? Es conveniente esa forma de ver las cosas, ¿verdad? Yo le doy y Dios me da el doble. No, yo no le doy para que Dios me lo devuelva. Dios no le debe a nadie nada, hermanos. Dios no es deudor de nadie. Usted puede dar todo lo que pueda, grandes cantidades si puede hacerlo y si quiere hacerlo. Puede realizar grandes obras para Dios. Pero aún así Dios no está en deuda con nadie. No, con nadie, hermanos, con nadie. ¿Cuánto podría valer la salvación que Él ya nos regaló? Si lo pensamos en términos financieros, no alcanza el dinero para pagarle un segundo de eternidad a Dios, ¿verdad? No alcanza, hermanos. ¿Cuánto más la eternidad completa? Por eso es que Dios no nos pide que le paguemos nada, porque ¿con qué le podemos pagar a Dios? Dígame, ¿con qué le podemos pagar a Dios todo el bien que nos ha hecho? ¿Habrá algo que le podamos dar a Dios como pago? No, de ninguna manera. Entonces, la salvación que Dios nos dio fue gratuita. Entonces, mis queridos hermanos, no damos para estar en paz con Dios, no damos para pagarle a Dios, no damos para acallar nuestra conciencia, no damos para parecer generosos a la vista de los demás, no damos por obligación, damos porque somos hijos de Dios. Este Dios generoso, misericordioso y amante, que es al que nosotros seguimos y servimos. Por eso damos. Y este dar nace de nuestro corazón sin duda alguna. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues ojalá, porque estar de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra, hermanos, nos va a hacer pensarlo menos. Y nos va a hacer estar dispuestos a participar con alegría todas las veces posibles, porque como dijo Salomón en el momento de la inauguración del templo, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Y David también decía, Señor, de lo recibido de tu mano, nosotros te devolvemos. Entonces, a Dios le pertenece todo. Y lo que nosotros le damos, hermanos, es una pequeña parte que responde en la práctica amorosa, generosa del creyente que ama a su Señor
una práctica visible de lo que nosotros sentimos por Él. Entonces, que Dios nos ayude a ir entendiendo estas cosas bien, porque todavía nos falta parte del capítulo 8 y 9 para seguir hablando de estas cosas, ¿verdad? Que las podamos entender y nos haga menos difícil el ser generosos, ¿verdad? Es para el Señor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias porque nos permites oír el consejo de tu palabra. Tú eres Dios bueno, Señor, nos viste en una necesidad terrible y enviaste la respuesta, la solución a esa necesidad, tu Hijo Jesús. Él vino para hacer el bien más grande que recibimos. Y Dios, esa salvación que hoy tenemos y disfrutamos todos los días, y es nuestra, Señor, nos pertenece hasta la eternidad, es imposible de evaluarla, Señor, en términos financieros, porque no tiene precio la salvación que nos diste. La forma como mostraste tu amor en la cruz, Señor, no se puede evaluar en dinero, porque es un amor incomparable. Así es que, Señor, nosotros solo disfrutamos tu amor cada día y vivimos agradecidos. Yo creo que sí, Señor, comenzando conmigo, porque tuviste tanta misericordia y nos encontraste entre la porquería del pecado, Señor, y de ahí nos rescataste. Por eso, Señor, yo estoy muy agradecido siempre, porque como dice un canto, nadie pudo amarme como Cristo. Y es incomparable su amor, es invaluable su amor. Y la salvación que me diste, Señor, no tiene precio. Así es que, Señor, yo ruego que nos ayudes a entender estas cosas, Dios, para poder ser imitadores de ese Dios misericordioso, bueno, y podamos, Señor, ser como tú, todas las veces necesarias, todas las veces posibles. Te lo pedimos de todo corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.